Desde 2008 escribe el blog Relato del Presente. Hizo un libro que se llama Lo que el modelo se llevó, todo lo que perdimos en la década ganada, que dice, ¿no les da vergüenza? La pregunta aparece una y otra vez ante el cassette con el que explican la Argentina políticos K y Opo, periodistas rentados o, entre comillas, independientes y adictos varios a la hipocresía. Desde su blog Relato del Presente, Nicolás Luca disparó siempre contra ese virus del lenguaje. Hay que dar un golpe en la mesa, insultar, burlarse y sobre todo llamar a las cosas por su nombre. Y eso hace Luca de modo recargado en su primer libro. Analiza los últimos 12 años, el peor añejamiento del que se tenga memoria, con el prisma imprescindible de un ciudadano pensante, desencantado y harto de tanto camelo. O como él mismo dice, me tomé con humor las desgracias, me preocupé de más por boludeces y si bien procuré apelar al olvido selectivo, nunca pude aplicarlo. Quizás dentro de un tiempo seremos pocos los que recordemos que hubo un gobierno que, amparado en ideologías caducas, transcurrió sus años con la corrupción más pornográfica, la gestión más improvisada y la impunidad más calamitosa. Nicolás Luca. ¿Por qué das tantas vueltas para decir las cosas? Porque me gusta jugar con el lenguaje. Igual esta primera parte lo escribió Marcelo Panoso, editor. Y sí, la última frase sí me hago cargo. Todo lo que perdimos en la década ganada. ¿Cuáles son las principales cosas que perdimos? Empezando por la vergüenza. Son muchas cosas, o sea, más allá de lo que todos los periodistas se ponen ahora a hacer como un resumen y a buscar qué es lo que falta, ¿no? O sea, cuando termina la fiesta te pones a revisar si falta algún bolso, en este caso no te quedaron ni los papelitos, pero en mi caso yo traté de focalizarme un poco en los cambios culturales que fueron impulsados, que fueron más los daños que ya teníamos y que fueron aprovechados. Recordemos que veníamos de una crisis terminal, y esa crisis terminal, en vez de superarla, nos la recordaron a cada rato. Dicen, no, porque comparado con 2001, y bueno, comparame con otro momento de la historia, no con cero, porque si me comparás con cero siempre va a ser positivo. Tampoco puedes olvidar que salí de cero. No puedo olvidar que salí de cero, pero si en el 2014 me recordás el 2001, hay algo, o sea, ahora pasan 8 meses y no podés apelar a la herencia recibida, y en el 2015 nos decían, ojo, porque podemos volver dale, 15 años gobernando con emergencia, 12 años gobernando con emergencia económica. Perdimos puntualmente una cuestión lógica, algo que teníamos los argentinos, que era el humor, ¿no? O sea, tomarnos las cosas con humor, incluso de la desgracia. Esa cosa que a veces quedaba como fanfarrona, en realidad era un sarcasmo, un escudo. Y de pronto no te podías proteger de nada, porque usar el escudo era no tomarte las cosas en serio. Todos teníamos que opinar de historia, todos teníamos que pararnos entre unitarios o federales, entre conservadores o radicales. Y llegó un punto en que, qué sé yo, aparece un artista nuevo y le ponían el micrófono, y vos qué opinabas de la actualidad del país. ¿Qué me importa? Pero si vos no decías algo, quedabas afuera o te señalaban de alguna manera, y se perdió el humor, se perdió la capacidad crítica. ¿Qué humor hubo en el kirchnerismo? ¿Qué humor? Si te referís a programas y esas cosas. Bueno, el humor social, ¿qué humor tuvimos los argentinos en esa época? Y yo percibí que había distintas percepciones, ¿no? Además de la mía, que dependía del poder adquisitivo y, como siempre, de las ganas de informarse de cada uno. Esto no es una crítica ni mucho menos. Hay gente que no tiene por qué estar informada de todo lo que pasa a nivel político, porque si no se dedicarían a la política. Había un humor bueno, podríamos estar peor al principio, después de tranquilidad económica, pero la tranquilidad económica de los primeros años no reflejaba la intranquilidad social. Ya nos olvidamos mucho, pero en el 2003 y 2004 había mucha represión en la calle, muchísima. Una represión ordenada por el Ministerio de Seguridad a la Policía Federal para reprimir manifestantes que estaban protestando contra el Fondo Monetario Internacional. Fue en 2004. Fue una represión brutal, gases lacrimógenos, bastonazos, todo lo que implica una represión
policial. Hubo otra represión también por esos años en la legislatura porteña, que fue sangrienta, pero sangrienta, una cantidad de heridos de ambos bandos. Suena feo decirlo así, pero había cualquier cantidad de policías heridos y cualquier cantidad de manifestantes que fueron a parar al hospital. Había un clima de tensión que no se superaba. Uno se paraba en la esquina de Avenida de Mayo y Bolívar cualquier día de la semana a la mañana y veía desfilar una protesta tras de otra. Año 2005, la policía entregaba al gobierno de la ciudad, a la Secretaría de Seguridad, le entregaba un listado de cuál era el cronograma de manifestaciones del día. Nunca bajaba de 6, 7 manifestaciones. Todos los días. Y te estoy hablando ya del año 2005. Porque después de las protestas sociales llegó Cromañón. Y después de Cromañón llegó el juicio político. Y cuando te quieras acordar, viviste en un quilombo constante, una tras de otra. Yo creo que la percepción del el humor social básicamente se rigió por el acostumbramiento. Nos acostumbramos. O sea, un día encontraste un pibe en la calle, devalúan el 6 de enero del 2002, una semana después te encontrás una marea de cartoneros, te choquea, pasa el tiempo y año 2016 ves la misma marea de pibes revolviendo tachos de basura, pibes que por ahí en el 2002 no habían nacido. Y ya nacieron en esa situación. Y nos acostumbramos y lo que nos chocaba en el 2002 fue pasando el tiempo y ya no nos chocaba tanto. Y lo mismo con los escándalos del gobierno. O sea, un día apareció el caso Escanca y dijimos, uy, esto es terminal. Y hoy en día el caso Escanca es una fiesta de 15 a lo de lo que descubrimos después. ¿Hay un momento en donde la grieta comenzó? Sí, calculale más o menos el día que los criollos aceptaron un virrey francés, porque Argentina hace toda la vida fue una división ¿Esta constante. grieta es esa? Esta grieta, yo descreo del concepto de grieta precisamente por eso. Eh, yo creo que en realidad lo que hizo el kirchnerismo no fue generar una grieta, sino trazar una línea, ponerte a vos de un lado y ponerte del otro. O sea, una grieta ficticia en la cual si coincides conmigo estás de mi lado, si no coincides conmigo estás del otro, aunque en lo ideológico yo tendría que coincidir con vos. O sea, una ensalada tremenda. Pero sí, como te decía antes. Eso fue a propósito. Sí. Es ¿Quién lo pensó? la CLO a pleno. ¿Quién lo pensó? Es la CLO, pero 100%, es la razón populista. Incluso yo podría llegar a decir mal interpretada hasta por el propio Laclau, porque vos lees el libro y no es tan tajante. Te justifica en todo caso por qué se dan los populismos en un contexto latinoamericano. Un contexto latinoamericano al cual Argentina siempre le escapó. Por cuestiones no de creernos más que los otros, sino por cuestiones que se arrastran desde la época de la colonia. Buenos Aires nunca fue negocio para los españoles. Se construyó esta ciudad para garantizar el paso de los commodities que bajaban del Alto Perú a través del Paraguay. Los commodities de esa época era minería. Acá los indios eran indomables, no era negocio. No había oro, no había metales. Tal cual. Entonces, en ese sentido sí coincide mucho con Estados Unidos, por ejemplo, que cuando llegaron los ingleses ya estaba todo repartido y cayeron en un lugar donde estaban todos locos. Tampoco tenía minería, no había nada. Y ese esfuerzo te lleva a crear un país de la nada y te genera una sociedad distinta. Después las corrientes migratorias también son bastante similares a las del norte y eso no pasa en el resto de Latinoamérica, ¿no? En Uruguay por ahí sí, pero bueno, convengamos que nos bifurcamos de Uruguay mucho más adelante en el tiempo, ¿sí? Más acá en el tiempo. Esas cuestiones latinoamericanistas en Argentina no pegan. O sea, es un discurso que no solamente me resulta anacrónico, sino que también me resulta justificador de cualquier barbarie. Latinoamérica históricamente siempre ha sido propensa a los populismos, a populismos mucho más extremos de lo que nosotros podríamos llamar populismo en Argentina. ¿Por ejemplo? Y el ejemplo más reciente, el principal socio del kirchnerismo era el chavismo, y el chavismo es un desastre. O sea, uno no puede creer que eso haya sido en algún momento, que Venezuela en algún momento haya sido el faro de la socialdemocracia sudamericana. Son cosas que... El faro de la socialdemocracia latinoamericana que tampoco solucionaba los problemas de No, obviamente. Ese es el principal foco de los populismos, es las bases insatisfechas. Algo pasó mal antes para haber llegado a todo esto, ¿no? Sí, pero siempre me sorprende el caso de Colombia. O sea, Colombia, si hay un país que sostiene una doctrina liberal de toda la vida
incluso cuando les jugó en contra, porque de ser tan liberales se comieron un foco guerrillero que todavía no podían solucionar del todo. Eh, la cuestión populista ahí está como algo muy... eh, una intendencia, no mucho Claro. más, queda ahí. Pero bueno, Argentina siempre tuvo esas divisiones. Es como que como nunca tuvimos problemas serios, eh, acá no hubo hambrunas, acá no hubo eh, guerras civiles terminales. Porque, Nos dedicamos a matarnos primero por la organización del país y claro, resulta que los que eran unitarios terminaron ganando los federales, pero siendo siendo federales federales, sí. no sabemos por Sí, qué nos nuestros nombres matamos. siempre fueron distintos de lo que éramos, ¿no? Llega un momento que no sabemos por qué nos matamos. Hablabas de que nos acostumbramos en 12 años a un montón de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué nos acostumbramos? Porque resulta más cómodo que hacer algo. Eh, Hace poco salió una entrevista a Gabriel Batistuta, que es raro que él de entrevistas, y me llamó mucho la atención un apartado en la cual le preguntan por la organización del fútbol argentino y el tipo tira pero mierda para todos lados, ¿viste? Que es un desastre, que esto no puede ser así. Y le preguntan, ¿y en otros países del mundo cómo es? Y los grandes estrellas de la selección se meten en la política del fútbol. ¿Y vos te meterías? No, ni loco, yo soy un argentino más. Ahí me planteas este quilombo, yo me quedo en mi casa, me quedo en Resistencia y Claro, no en claro, Reconquista Reconquista. no jodo más. Listo. Soy el primero. Y eso sí es un arma de doble filo el planteo de él no te metas, ¿no? Porque también está el extremo de los últimos años que es hay que meterse, hay que participar, deja de quejarte y participa. Pará, voto 6 veces cada 2 años. O sea, voy a votar, el año pasado voté 6 veces. Encima querés que haga tu trabajo. Te estás llevando un sueldo, pero de otro planeta y querés que haga tu trabajo, querés que te alcance la propuesta. ¿Para qué te presentaste si no tenés propuestas? Era muy difícil, en todos estos años fue muy difícil decir, a mí la política no me interesa. Y sí, prácticamente eras una patria. Ujú. Enseguida te citaban a Bertolt Brecht, la frase que todos recuerdan, que es la del analfabeto político. Ujú. Que del analfabeto político surgen todas las injusticias y todas las corruptelas, etcétera. Lo curioso es que Bertolt Brecht era comunista. Entonces, cuando depende de quién me lo plantee, yo me lo quedo mirando como diciendo, no tenés idea de quién me está citando. Porque era otra cosa lo que buscaba él. Sí, no se podía no opinar de política. No se podía, pero para nada. Y eso generó ciertos problemas que te lo ejemplifico con mi caso personal. Yo en el año 2003 todavía trabajaba en la justicia. ¿Qué Era, hacías? era empleado judicial. Ujú. En el año 2003 salí de la justicia provincial penal y entré a un juzgado federal penal. Eh, Era pibe, en el 2003 tenía 21 años. Y ya se empezaba a notar que había que opinar de política. De golpe, pibes que en su vida habían leído ni el boleto del colectivo, te llegaban o con una La Nación bajo el brazo o con un Página bajo el brazo. Y vos decías, bueno, qué bueno que estén informados. Obviamente Internet en el año 2003 en un edificio Ujú. público, olvídate. Y bueno, Página 12 tampoco. ¿Viste? Digo, si Claro. estamos utilizando. ¿En qué se la gastaron? Bueno. Y empezaron a opinar de política. Pero en momentos en los que no hacía falta opinar de política. O sea, si vos como empleado judicial ni siquiera sos el que decide si una persona va a quedar dentro o no, porque eso lo decide el juez o el Ujú. secretario. En realidad lo decide el secretario, el juez pone el gancho y no le interrumpan el almuerzo. Eh, de golpe empezás a interpretar políticamente el contexto social. Bueno, abolime las leyes. O sea, te están pagando para que apliques el Código Procesal Penal y el Código Penal y punto. Y de golpe todo era debatible, todo era discutible. Eso fue el año 2003. ¿Cómo terminamos? Con una agrupación política blanqueada dentro del Poder Judicial llamada Justicia Legítima, que por decantación quiere decir que los que no son parte de ellos son ilegítimos. Eh, y sí, es eso. O sea, si hay, obviamente el Poder Judicial siempre estuvo politizado. Nadie llega a juez si no tiene Ujú. una palanca política, si no tiene contacto, si no hizo buen lobby. Eh, pero una cosa es saber que toda persona que ocupa un cargo tiene algún ideal, distinto es tener una ideología y algo nefasto es tener una afiliación. ¿Dónde, dónde nació la fascinación por el kirchnerismo? Fue una construcción de a poco gracias al conflicto
Empezó a crecer en el 2008 con la crisis del campo y explotó finalmente con la muerte de Néstor Kirchner. Yo siempre recuerdo que la presentación en sociedad de la Cámpora fueron 5 o 6 pibes disfrazados de huevos en la Plaza de los Dos Congresos, literalmente. O sea, para quien dice que no tiene experiencia laboral, podrían haber trabajado de promotores de casa de empanadas. Son Ese fue distintas las formas de la empanada de huevo. Sí, Es un trabajo distinto. es un trabajo distinto, te puedes ladear vestido de empanada. Exactamente. Pero en 2010 Te esa... caes por el repulgue. Te pesa. Sí. En 2010 ese velorio televisado y televisivo, ¿no? Casi hollywoodense. Eh, no tengo ningún problema en decirlo ahora porque lo dije en su momento también. Me pareció una falta de respeto hacia el muerto, inclusive, ¿no? O sea, si lo querés tanto no puedes hacer esta joda de que Tinelli tenga que saludar 2 veces, porque en una no lo tomó la cámara. Manosear a la gente que se acercó a manifestarte sus condolencias, y porque eran famosos les hacías pasar 2 veces. Llega un momento que vos decís, pará, esto Es ya un no velorio. es un velorio supuestamente, ¿no? ¿Es un velorio o es el lanzamiento final de la mística, que fue lo único que aplicaron en los últimos años, ¿no? Del 2010 en adelante el kirchnerismo fue solamente épica y retórica. Eh, Yo hablé con muchos artistas kirchneristas a lo largo de estos años que me decían, cuando yo preguntaba, ¿por qué crees? ¿No? Bueno, era una pregunta que me hacía habitualmente. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees tanto? ¿Por qué crees que las cosas son como vos querés que sean? Y me decían, porque quiero creer. Respuesta rara, ¿no? sí, eso lo noté mucho en las personas más grandes, ¿no? O sea, tipos que pasaron la década del 70 ya por lo menos como estudiantes secundarios o universitarios. Yo no podía entender cómo podían comprar esto como la réplica de lo que ellos habían vivido en su adolescencia o primera juventud, porque ellos conocieron eso y sabían la diferencia. Obviamente hago la diferenciación entre los que en la década del 70 iban a la facultad para levantar minas, de los que estaban comprometidos. Los que estaban comprometidos también se metieron y apoyaban cosas que a grandes rasgos era algo obvio que chocaba contra lo que ellos habían predicado y creído. Ahora, ¿por qué apoyaban? Olvídate de personas comprometidas, de integrantes de agrupaciones, sino personas con ideología. ¿Por qué apoyaban esto? Y yo también noté lo mismo. Es como que es la última oportunidad que tengo de creer en algo. Y en cierta medida me da un poco de lástima, ¿no? Un poco de pena. ¿No era demasiado superficial para gente que uno pensaba que era más seria? Es que la Argentina se vive la política como si fuera el fútbol, ¿no? Vos no podés explicar de qué En el mundo, ¿no? Hay una pequeña diferencia, o sea, vos podés explicar por qué apoyás a los republicanos o por qué apoyás a los demócratas. Vos no podés explicar por qué sos hincha de un club. Exacto. Te cuesta mucho explicarlo. Sí, sí. Porque mi papá me llevaba a la cancha. La Sí, respuesta, claro, ¿cuál sí. es? Es un sentimiento. Exacto. Un sentimiento no se explica. Ujú. Acá la política pasó lo mismo, ¿viste? O sea, del monólogo de Pinti y de Salsa Criolla que decía, no, yo soy peronista porque mi papá no tenía para poner algo en la mesa de Navidad y apareció la Fundación Eva Perón con una caja, un pan dulce, 2 sidras, y entonces yo le doy el voto al general, el general se murió, el general me mira desde el cielo, yo le doy el voto. Eso es lo que decía Pinti, y vos porque sos radical, para matar a esos peronistas negros de mierda, porque a mi papá lo echaron del trabajo por no ponerse de luto cuando murió Eva. Es una cosa que nos cuesta sacarnos de encima y que por más que lo quieras razonar, cuando se genera un clima de masas, o sea, esto ya lo había analizado Ortega y Gasset hace 80 años, cuando se genera, en la masa vos perdés la identidad. Entonces, si de pronto tenés a 50 de tus colegas más respetados por vos en una vereda, vos vas a querer ir a esa vereda, porque te estás quedando solo. En ese sentido yo valoro muchísimo, aunque por ahí en muchas cosas no coincida, valoro muchísimo la postura de un tipo como Tomás Abraham, que no se cruzó de vereda porque se le fueron todos a la vereda de enfrente. Ahora, se quedó en su postura. Nicolás Luca, con quien estamos hablando, te quiero preguntar, vos tampoco
Digo, vos también viste que gente en la que confiabas y creías mucho y que eras referente para vos, estaban en otra vereda exactamente contraria. ¿No tuviste la contradicción de decir, che, ustedes son los equivocados? Me pasó con gente conocida y me pasó con artistas a los que admiro. Eh, pero bueno, yo a los artistas que admiro siempre me mentalizaba con lo mismo, ¿no? O sea, yo le pago la entrada para que me dé música, yo le pago la entrada para que me haga reír en una obra, yo pago una entrada del cine para entretenerme y confiar ¿Lo en una podés ver igual? ficción. Sí, sí, yo en ese sentido no tuve problemas, o sea, eh, cuesta decirlo en público porque hay gente que se lo tomó de forma más virulenta y los entiendo. Pero después de que Fito dijo que le daba asco la mitad de los porteños, yo he ido a verlo 2 o 3 veces más. Porque disfruto de su música y porque trato de que si él cometió la estupidez de decir eso, yo no sumarme a esa estupidez. De tomarlo como que fue una frase eh, fuera de lugar, dicha en caliente, sacada y aprovechado, que encima tuvo la grave desgracia de que cayó en las manos equivocadas y fue publicado algo que había sido un correo privado. Pero tampoco lo desmintió, así que bueno, jodete, Fito. O sea, te están puteando, jodete. Yo sigo pagando la entrada para ir a verte, porque me gusta lo que hace como artista. Pero eso nunca te hizo, digo, eso nunca te hizo dudar de lo que vos pensabas. Que tipos en los que vos creías y respetabas dijeran exactamente lo contrario de lo No, que vos pensabas. No te hizo decir, no. me estoy equivocando yo. No, ¿Cómo, no, cómo no. puede ser que esta gente a la que yo le creo tanto diga esto? ¿Me estoy Es equivocando? que ese es el tema, es saber diferenciar bien. Yo, un músico como Charlie, yo le creo lo que me dice musicalmente. No me interesa saber qué opina políticamente, aunque en cierta medida ya sé lo que opina políticamente por lo que ha hecho en su carrera artística. Ujú. También el argentino es bastante malagradecido con los artistas, ¿no? O sea, acá a Charlie lo hemos crucificado 20 veces por cosas por las cuales a que Richard lo aplaudimos. Eh, pero bueno, repito, no me interesa lo que tengan para decir. Y no es pedantería ni soberbia, o sea, lo escucho, listo, fantástico, tenés ganas de opinar, opiná. Pero también es cierto que muchos de nuestros colegas iban y ponían el micrófono, che, ¿qué opinas de la realidad del país? Entonces llega un momento que uno no quiere matar al mensajero, pero en este caso el mensajero iba pinchaba. Bueno, Eh, pero también querían decirlo. Después están las cartas abiertas. Sí, nadie le pone una pistola en la cabeza para que Claro. lo diga. Después de quedar callado la boca y decir, mira, no me hagas hablar de política, me interesa hablar de política, como hicieron No, muchísimos aparte, otros artistas. me parece que en el caso de Fito, por ejemplo, le interesaba especialmente. Sí, obviamente, obviamente. Es la gran curiosidad de cómo se sumó el ala más progresista al kirchnerismo, ¿no? Sabatella en adelante. Sabatella que en el 2004 decía que él jamás formaría parte de un armado político que tuviera el peronismo como una de sus patas. Él se convirtió en una de las patas del kirchnerismo. O sea, él directamente se sumó. Y la progresía tomó... Convengamos que muchos de nuestros grandes artistas tienen una mentalidad, una ideología progresista. Ujú. Progresista de izquierda. Porque etimológicamente progresista, todos queremos el progreso. Y vieron en el kirchnerismo que eso sí, creo que fue algo absolutamente calculado, que levantaban las banderas de ese 1,5% electoral que nunca habían logrado llegar. Nunca habían logrado más que colocar un legislador, algún diputado, un senador allá en la década del 20 y para de contar. Y de pronto levantaban las banderas de ellos, ¿no? La bandera de los derechos humanos, respecto de los crímenes de la última dictadura. Le dieron bola a las organizaciones de derechos humanos. Y eso cuesta no acompañar a alguien que satisface tus demandas. Yo recuerdo mucho de una charla que había tenido con alguien que integraba hace varios años la mesa de conducción de camioneros, y le pregunté cómo es que Moyano, que había hecho la campaña para Adolfo Rodríguez A, de golpe, una semana después de que asume Néstor Kirchner, era oficialista. Y él me dice, la anécdota fue más o menos así, lo acompañamos a entrevistarse con el presidente, él llevaba un listado de reclamos que eran aproximadamente 16 puntos, 15 puntos, y le entrega el listado. Kirchner no lee el listado, se lo da a un colaborador, no recuerdo si era Alberto Fernández o Chino Zanini, y le dice, cumplirle los 15 puntos, sin saber lo que decía.
Adentro podría decir, dame 5 kilos de cameruza, no importa, cumplime los 15 puntos. Y le dice, un punto más, necesito que tu sindicato ponga al nuevo secretario de Transporte de Cargas de la Nación. El Moyano sale y nos dice, che, me cagó. ¿Cómo que te cagó, negro? Nos cagó. ¿Pero por qué? Porque no me puedo oponer. ¿Cómo hago para oponerme a un tipo que me cumple todos los reclamos? De cara al sindicato, ¿cómo me opongo? Y eso que tenía el tipo, como no era su plata, ¿qué querés? Claro. Te lo doy. No se discute más. En estos 12 años, ¿viniste muchas veces a Radio Nacional? Esta es la segunda. La primera fue hace 3 semanas, invitado por Dios Cota. En realidad la tercera, lo que pasa es que la primera vine acá, la segunda fue en el rural, la tercera acá. Esta es la tercera. O sea que en estos 12 años no te han invitado. En estos 12 años no había forma, ¿no? ¿Escuchaste a Paenza? Sí. ¿Qué te parece? Un gran científico y un pelotudo opinando, con todo respeto. No se puede decir tamaña pelotudez. No me entra en la cabeza que te estén dando aire, te sigan bancando el laburo, te digan queremos que sigas, porque no tenemos problemas ideológicos con vos, y lo primero que haga cuando se prende la luz roja de la cámara es tirar tu ideología por la cabeza. Viví 6 meses en Estados Unidos, metete tu ideología socialista en el bolsillo, guardátela, porque la culpa no tengo por qué bancártela yo. Anda a terapia si tenés culpa de vivir 6 meses en Estados Unidos, 6 meses en Argentina. No es mi problema. No es mi problema. No tengo por qué escucharte decir no, porque yo estoy en contra del gobierno. Puede que yo también esté en contra del gobierno, pero ¿por qué te tengo que si yo pongo un programa científico, lo que hablábamos recién, de por qué todos tienen que opinar de política? Yo pongo un programa educativo, científico, ¿por qué me hablas de política? No me interesa que me hables de política. Para eso busco un programa político. Bueno, tampoco la ciencia está tan alejada de lo político, ¿o sí? Las ciencias políticas no, las ciencias sociales tampoco. No, digo, más... pero la ciencia de un país tiene que ver con la política de su país. Y a mí me hubiera gustado que Paenza, como el gran matemático que es, en vez de proponer a Kichirov para presidente, le hubiera enseñado matemática. Una persona que considera que para una infidelidad hace falta 2 personas y no una pareja más un tercero, ya le genera cierto desconcierto. Pero sí, uno no puede negar que hubo una política destinada a fortalecer la educación y la ciencia, y acá una salvedad. La salvedad es la siguiente: el fortalecimiento fue solamente económico, presupuestario. No, que destinamos el 6.2% del PBI a la educación. ¿Cómo? ¿En qué? Porque los colegios nacionales tienen sus serios problemas de infraestructura que se lo tiran por la cabeza al gobierno de la ciudad. Las universidades nacionales, incluso, mira, la Facultad de Ciencias Económicas hubo un escándalo que después quedó tapado, nadie lo recuerda. El edificio es enorme, nuevo, que hay al lado de la Facultad de Económicas, que ahora está integrado a la Facultad de Económicas, que primero habría que asesinar al arquitecto que lo diseñó porque ahí en la Avenida Córdoba rompe toda la estructura y la armonía de la avenida. Una avenida que tenés unos edificios hermosos, no te digo que construyas uno igual que en el siglo XIX, pero mantener la armonía. Hubo un estudiante, un egresado de esa universidad, que puso $1.000.000, porque le fue muy bien, y su forma de agradecerle al país, la educación pública gratuita que lo hizo crecer tanto como persona y económicamente, fue donar para la ampliación de la facultad, que estaba enana, era muy chiquita. Y muchos otros egresados pusieron plata también. El edificio lo inauguró Cristina. Pagaste el bronce con tu nombre, nada más, y no de tu bolsillo. Entonces ese 6.2% del PBI destinado a la educación, uno no sabe bien qué se gastó, porque como corresponde no dejaron un solo balance. Y el destinado a la ciencia, también tengo mis dudas, tengo mis serias dudas. Cuando uno ve que en el CONICET tenías los científicos que se pusieron los guantes para decir no, es que nos van a mandar a lavar los platos, y les taparon la boca a todos dejando al mismo ministro. Pero también tenés otros que te dicen no había forma de proponer algo y que nos dieran bola. Queremos hacer esto, no, burocracia, navegando. Desde ayer que se habla en las redes sociales de que recibiste amenazas de muerte. Sí. ¿Qué pasó? Recibí 2 correos electrónicos en el cual uno me instaban a que depusiera una actitud que no entendí bien cuál era, porque no estaba haciendo nada. Y la segunda directamente, un asunto que arranca con que Dios te tenga en la gloria, imagínate el contenido.
joder con Gustavo no es gratis y la vas a pagar, hijo de puta. Eso decía el segundo correo. Estamos hablando de Gustavo Vera. Gustavo Vera no es el remitente al menos no es el remitente que figura en el correo. Como bien expliqué en un momento, desconozco si viene de su parte, si no viene de su parte, si es un avivado que le tiene bronca y utiliza el conflicto para pegarle a él. ¿Por qué podría estar enojado él con vos? En el año 2010 yo escribí una nota en la cual contaba varias incoherencias de distintas figuras de ese entonces, y no recordaba bien tampoco, pero bueno, resulta que estaba Gustavo Vera en el medio, ¿Que en aquel momento qué era? Nada, era el titular de la ONG La Alameda. ¿Y hoy? En el año 2010 acababa de ser sobreseído del delito de usurpación de la Alameda. Hoy es legislador porteño. Y bueno, en una entrevista en el programa de Martín Lieberman empezó a cuestionar una nota de un bloguero, hasta que Martín dice, no, mire, es un periodista, editor, y está acá, compañero mío. Yo lo saludo y empieza a hablar en el tono que habla Vera cuando se olvida que es amigo del Papa y empezó a los gritos. O por ahí es cuando más se acuerda. No se acuerda. Diciéndome que yo no podía poner las cosas que puse, que cómo iba a decir que el tipo tenía vínculos con los servicios de inteligencia de esa época, que cómo iba a decir un montón de cosas, y yo le dije, empecé a refutarle, le digo, bueno, Vera, usted me está cuestionando una nota de hace 6 años. 6 años. ¿Cómo puede ser que le molesta ahora? Y empezamos a discutir. En ese entonces él había denunciado 600 prostíbulos en el 2010. En esa nota yo hablaba de eso. Y yo recuerdo que el listado del relevamiento del gobierno de ciudad hablaba de 1100 prostíbulos. Entonces, desaparecieron 500. No es que no sé si desaparecieron 500. Uno siempre trata de apelar a la buena fe. Pero es muy curioso que cuando el gobierno de la ciudad en ese entonces estaba haciendo un relevamiento de ese tipo que podía llegar a conllevar a terminar en la clausura de 1100 prostíbulos, o menos, o más, desconozco. Va a ser imposible saber cuál iba a ser el resultado en un país en el cual, según su constitución y su sistema legal, el monopolio represivo del delito lo tiene el Estado. Bueno, él fue y reventó 670 y pico de... ¿Qué es su metodología? ¿Cuál era? Presentó el listado que había sido confeccionado junto con otras ONG y bueno, ese era el listado de 670 y pico, entre los cuales resultó tiempo después que estaba el de Zaffaroni. No lo denunció. Dijo, no, desconocíamos. Muy curioso que desconocieran de eso. Pero a continuación me empezó a tirar con que yo había dicho que le había usurpado la Alameda. Y yo le dije, sí, lo sostengo. La Alameda era una pizzería, no era una cooperativa. Me dice, no, porque yo fui sobreseído en el 2010. Está bien, pero usted entró a la Alameda en el 2001. Y me dice, no, pero vos tenés que informarte, chequear lo que escribís, porque en el 2007 salió la expropiación. Claro, por eso te fue sobreseído en el 2010. Así todo fue expropiado y tardaron 3 años en sobreseerlo, porque el delito se había consumado igual. Y se empezó a poner cada vez más gritón hasta que le dije, Vera, ¿cuándo usted fue sobreseído? 2010. ¿Cuándo fue expropiada la Alameda? 2007. ¿Cuándo ingresó a la Alameda? 2001. Usurpó 6 años. ¿Para qué? Se puso me dice, no, que esa fue comprado a precio vil por un tipo del colegio de martilleros, ¿no? Algo así, ¿no? Un tasador, no sé qué. ¿Por qué te parece que saca ahora ese tema? Se lo saqué yo. Sí, pero ¿por qué el tema sale el tema de la nota y todo eso? Supongo que tiene que ver... En mi caso, me llamó la atención las críticas de la diputada Elisa Carrió, de quien Vera ahora dice que yo soy el que le facilitó la información para una operación en contra de él, en contra del Papa. O sea, yo de golpe estoy operando en contra del Papa. No es cierto. No. Es más, hasta que pasó, yo tenía mis reservas. Al principio, cuando asumí Francisco, yo era de las personas que a vos te irritaban. ¿Que vos eras papero? No llegaba a ser papista. Pero sí, tenía esa sensación de campeones del mundo, ¿viste? Esa cosa bien argentina. Ah, Messi con polleras y eso. Claro, esa cosa bien argentina de decir, tenemos un papa argentino. Claro. Esa cosa rara, ¿no? Porque cuando charlas con tu compañero... Para mí fue trágico saberlo, pero bueno. Sí, lo recuerdo. Esa cosa, ¿viste? Que cuando charlas con tu vecino recordás que tu apellido es italiano y de golpe no somos todos argentinos.
Y después empezaron a aparecer las reservas por la lentitud que tenía para algunas cosas y la velocidad para otras. Y después el tema de no desmentir a ciertas personas que se dicen representar tu opinión. Porque como dice el Papa Francisco, porque dice el Papa Francisco, él dijo que le molestaba que usaran su foto, que lo usaran a él. Y no se notó mucho, porque Scioli lo gastó el nombre, pero lo gastó. Era, con cualitativa, cuantitativamente, con fe, con deporte, optimismo y Papa Francisco. Así todo el tiempo. La campaña era Papa Francisco. No le sirvió para ganar. O sea, la típica de no pudiste ganar ni con permiso del Papa. Ujú. En este caso no pudiste ganar ni con apoyo del Papa. El tema es que un personaje de esta caraña, yo no tengo nada personal contra Gustavo Vera. Ah, pensé que estaba hablando del Papa. No. Ah. Con Gustavo Vera no tengo nada personal. Yo, Nicolás Luca, contra Vera, no tengo nada personal. Ahora, es muy curioso que un tipo como esta persona quiera desmentir que tiene vínculos con la CIDE 6 años después de una nota, cuelga el teléfono y a los 5 minutos está carpeteándome. Hasta recién no sabías cómo me llamaba y ahora me estás carpeteando con mi familia. Sos bastante boludo para disimular que no tenés contactos con la CIDE. O, no sé, ¿acaso tendrás una CIDE paralela? No sé. Sí. ¿En estos 2 años te habían amenazado alguna vez? Sí, pero no le había dado mucha importancia. Ujú. Ahora, en este caso es distinto por el contexto, ¿no? O sea, por la velocidad, por la relación. O sea, vos discutís con una persona que después se pasa 11 horas hostigándote con carpetazos en redes sociales, nadie hace nada, vos haces un breve descargo con lo que uno odia, tener que aclarar cosas obvias, porque más allá de que los carpetazos eran con falsedades, así yo fuera el hijo de Adolf Hitler, yo no soy responsable de la muerte de 6 millones de judíos. Hubo carpetazo con tu viejo. Sí, sí, sí. Pero carpetazos boludos encima. No solamente eso, sino que después llamaron a los primeros periodistas que manifestaron su apoyo, los llamaron por teléfono. Para decirle, pero vos sabías que el padre tiene la causa tal. Verso encima. Hubo uno que se avivó y le dijo, ah, sí, decime, ¿cuándo fue cerrada esa causa? Y ahí le colgaron. Entonces llega un momento que uno dice, ¿Cómo? ¿por qué? O sea, ¿por qué gastas tiempo, energía y dinero en eso? Porque yo ¿Cómo te ahora me parece? hago otras preguntas que son más que lo irritarían un poco más entonces. Por Porque ejemplo. ¿cómo te financiás? ¿Cómo te financiás? Porque tu sueldo, tu dieta de legislador la donás. ¿Cómo te financiás? ¿La IGJ tiene los balances de tu ONG? ¿Están? ¿De dónde te ingresa el dinero? ¿Con qué pagas los sueldos? No los de la legislatura, los de tu ONG. ¿Con qué los pagas? Si donás tu sueldo, ¿con qué pagas los pasajes a Roma? ¿Quién te los paga? ¿Los paga la curia? ¿La curia que sostengo yo con mis impuestos? Alguien que, o sea, son todas preguntas que por ahí tienen un montón de respuestas. Por ahí el tipo presentó todos los balances, por ahí el tipo tiene unas donaciones totalmente blanqueadas. Pero como La Guardia Suiza le puede pagar el viaje. lo desconozco, y como lo desconozco, cuando suceden estas cosas es cuando vos decís, me dan ganas de averiguarlo. ¿Y cómo te parece que funciona hoy el Servicio de Inteligencia del Estado? Hoy. Uf. Yo creo que hay un serio problema en Argentina con los servicios de inteligencia y es la deformación del concepto de lo que era la CIDE. La CIDE no fue creada como un paralelismo de la CIA. La CIDE fue creada como un paralelismo de la NSA en todo caso, o sea, de un ente superior a los órganos de inteligencia que ¿Qué es la coordine. NSA? En Estados Unidos vos tenés la CIA, el FBI, los servicios de inteligencia de cada fuerza policial estatal, de las Fuerzas Armadas y una central que coordina todo eso. Acá la CIA fue creada como eso, por eso era Secretaría de Inteligencia del Estado, pero cuando fue creada, que si bien fue creada durante la Revolución Libertadora, su concepción ya había sido generada durante el gobierno de Perón. De hecho, Perón, cuando asume, no le molestó tener la CIDE. Fue deformada con el paso del tiempo, porque tenías la inteligencia del ejército, de la marina, de la fuerza aérea. Estamos hablando de una época en la que te sacaban los tanques a la calle Claro. para ver quién tenía más tanques.
Se peleaban entre ellas las facciones del ejército, después las fuerzas de inteligencia, la inteligencia de las fuerzas de seguridad, policía, prefectura, gendarmería, las provinciales. eh, Había que coordinarlo. Hubiera sido más lógico clausurarlas, pero bueno, había que coordinarlo. Eh, pero bueno, ¿Y hoy? hoy con el tiempo se fue convirtiendo en una agencia de inteligencia propia con un montón de sucursales, a tal punto que empezaron la inteligencia y la contrainteligencia entre fuerzas de seguridad. Esto que ahora tenemos, que vivimos en los últimos años de la batalla entre las distintas facciones de la CIDE, entre lo que era Lala Pocina, Lala Stiuso, antes era entre la fuerza de seguridad, entre la inteligencia de la fuerza de seguridad y la CIDE. Y en el medio estamos nosotros que preferimos no enterarnos de esas cosas. Cuando uno ve el desastre de las cosas que se cocinan, o llega a sospechar siquiera, uno dice, prefiero no enterarme. ¿Macri tiene manejo de lo que pasa? Yo creo que ningún presidente tiene manejo del 100% de lo que pasa en la Secretaría de Inteligencia. O, como quieren llamarla ahora, Agencia Federal de Inteligencia. O sea, la típica del kirchnerismo, le cambiamos el nombre y sigue siendo lo mismo, como cuando reventaron la Policía Aeronáutica, le crearon la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Sí. y los directores eran los mismos. Eh, de por sí no hay control sobre el presupuesto de la Agencia de Inteligencia. Entonces vos no sabés a quién financian, a quién no le financian, a quién le pasan un sobre, a quién no. Y eso genera cierto problema en el cual cualquiera te puede acusar de recibir un sobre. Total, como no hay control, anda a probar que no es así. Y acá la carga de la prueba siempre está invertida. Siempre. O sea, en vez de probar, vos tenés que probarme a mí que yo soy culpable, yo tengo que probarte a vos que soy inocente. Y no funciona así. Y parte de ese problema es que la CIDE nunca hubo control sobre el gasto presupuestario. ¿Cuál fue tu peor momento de los 12 años del kirchnerismo? Qué pregunta. 2009. Sí, 2009. ¿Por? Eh, Porque yo soy de los primeros que no solamente nunca se levantó con el kirchnerismo, o sea, hay que tener en cuenta que yo formo parte de una generación que salió a la vida social ya con el kirchnerismo. Yo soy de los últimos que eran mayores de edad con 21 años, ahora se es mayor con 18. Cuando yo cumplí 21 años ya estaba Kirchner, a los 3 meses asume Néstor Kirchner. Si bien llevaba trabajando muchos años, porque trabajo desde adolescente, eh, como buen hijo de corrupto, ¿no? Obviamente. Desde 2003 salí a la vida social con un país prendido fuego, con toda esa burbuja en la que había crecido en la década del 90, que nunca me calenté siquiera en preguntar si era real o no, porque era chico. Yo la pasaba bomba en los 90, no te puedo hablar mal de los 90 cuando yo la pasaba bomba y no tenía por qué tener conciencia social a los 10 años, 11 años, 12 años, 14 años. No jodamos. Y la pasaba bomba siendo un chico de clase media que vivía en un barrio, en un departamento del Fonavi, como buen corrupto. Cada vez que te diga como buen corrupto es en alusión a las payasadas de este tipo. Y nunca pude decir, bueno, me paré durante el kirchnerismo. Yo durante el kirchnerismo vi pasar los créditos hipotecarios, que nunca llegaron a funcionar, y, vi pasar la fiebre por los 0 kilómetros, porque nunca me dio el culo para comprar uno, vi pasar toda fiebre consumista, pero a fines del 2008 yo me separé, como un boludo, me casé muy joven. Digo como un boludo porque, como bien pasa en El hijo de la novia, en el diálogo entre Darín y el sacerdote de la iglesia de San Isidro, a mí nadie me preguntó si tenía la madurez suficiente para casarme. Simplemente te preguntan si no estás coaccionado para casarte. Para ser víctima de coacción tenés que tener madurez suficiente. Y creo que hay madurez distinta para cada cosa. Cuando vos empezaste a trabajar muy chico, hay cosas en las cuales no vas a madurar hasta que te pasen determinadas situaciones. En 2008 me separé, diciembre de 2008, entre fines de 2008 y enero de 2009. Esos fines de año, viste, que mejor olvidarlos. Sí. Sí. Sí, no, ¿Dónde tremendo. estoy parado? ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo llegué hasta acá? Sí, como corno fue que me pasó todo esto. ¿Y cómo carajo salgo de acá? Sí, y bueno, es una herida que nunca cierro porque para que cierre del todo falta algo.
Pero en 2009 me encontraba, viste, sin un mango partido al medio, sin nada, teniendo que arrancar de cero cuando no tenía mucho, pero había que arrancar de cero literalmente. Me fui a vivir solo de vuelta. eh, y recuerdo que pasé una semana sin muebles, sin cama, sin colchón, durmiendo en el piso, en mi departamento alquilado, pero No. 2, 3 camperas y la pasaba bomba igual. Pero no fue un año fácil para mí. Eh, la prueba está en que escribía todos los días. Y viste que escribo largo. Para escribir todos los días es porque no querés salir a la calle más que para ir a trabajar. Fue un año muy depresivo para mí, me costó levantarme en lo anímico. No era solo por la situación personal. Era la situación personal y no podía dejar de reflejar la realidad del país en mi situación personal. El hecho de no poder ir a un banco y pedir un préstamo personal o sea, no porque no me lo fueran a dar, sino porque no me servía de nada, iba a quedar peor, te generaba bronca. Tener que desprenderte de lo poco que te queda para pararte, te generaba bronca. Y que te hablen de bonanza. Y ya recién llevábamos 2 años con el INDEC intervenido, y ya los sueldos habían perdido cualquier cantidad de poder adquisitivo porque nos fijaban paritarias sobre la inflación oficial y no sobre la real. Entonces esas cosas empezaban a generar mucha bronca, mucha bronca. Y fue un año difícil. Sin embargo, no generaba bronca a nivel general. No Por generaba eso- la bronca que genera hoy. ¿O sí? Hay 2 cosas. Primero, cuando empieza una crisis económica que vos vas solapando, los afectados van de abajo hacia arriba. Los primeros afectados son los indigentes, que están más indigentes, los pobres que caen en la indigencia, la clase media baja que cae en la pobreza, la clase media que cae en la clase media baja, y lo vas sintiendo, ¿no? Como asalariado, joven, alquilando, de golpe pasando alimentos, y esas cosas, yo lo empecé a sentir fuerte. En el 2009 lo sentía muy fuerte. Y escuchaba por la tele otra cosa. No pasaba nada. En 2009 fue el año de perdimos por poquito, 1 o 2 puntitos, y fue el año del revanchismo del kirchnerismo que hizo que empezara la agenda a correr por otro lado y no por lo que importaba, y de pronto la oposición se veía en un brete que no sabían si abroquelarse, no tenían tiempo de abroquelarse entre ellos porque estaban frenando. En ese sentido sí fueron muy audaces y muy vivos, Néstor Kirchner, porque de golpe te cayó una batalla tras otra y era una agenda épica por día: aerolíneas, el fútbol para todos, las AFJP, YPF. YPF empezó ahí y terminó en el 2012, pero era una todos los días, y llegó un momento, ley de medios, todo después de que perdieron en 2009. Y yo mientras tanto estaba en mi casa y miraba la tele y decía, ¿en qué momento vamos a discutir el tema de que me están truchando la inflación? Que no se está alcanzando la guita. Y tenemos que discutir sobre si nos conviene o no, o como pasaba con el bloque radical que había votado a favor de YPF por pertenencia histórica. Y vos decís, te están cagando. Date cuenta que te van a cagar. O sea, si te cagaron 20 veces, ¿qué te hace pensar que ahora, porque te citaron y te tocaron a tu mamá o a tu abuelo o el recuerdo familiar, te lo van a respetar? Si no te respetaron nada. No sacaban los pies del plato. No. Esta entrevista que estamos teniendo con Nicolás Luca, debo decir, es la que mayor cantidad de tweets ha llevado de lejos en nuestro tweet. Tengo millones de mensajes de todo el país, de gente que, bueno, está en general de acuerdo con lo que estás diciendo, o no. Bienvenido sea. Pero te digo que ha despertado una pasión que me está superando, porque era demasiado más de lo que pensaba que iba a pasar. Yo no sé qué va a decir Mariano Tavares cuando le diga que vamos a seguir charlando con Nico Luca un rato después de las 12, porque sí va a ir a las 12, porque tenemos otras cosas anunciadas. Pero, ¿te quedas un rato? No tengo ningún apuro. No por mí. Yo lo que hago es pura demagogia. Acá hay un montón de gente que está hablando de vos, así que vamos a aprovecharlo. Estamos con Nicolás Luca, el autor de Lo que el modelo se llevó, entre otras cosas, ¿no? Porque siguió trabajando después del libro. ¿Cómo fue la recepción del libro? El libro salió todavía durante el kirchnerismo. Sí, se editó en agosto del año pasado. ¿Y cómo fue la recepción en ese momento?
Y yo era nuevo, o sea, mi primer libro, y no entendía mucho del sistema editorial, por lo cual la primera semana dije, no se agotó, es un fracaso. Sin parar de broma. Te querías mucho. Dices, yo creo que no esté más en las librerías. No, es que uno no sabe cómo funciona. No, tiene que agotar para que funcione. Mm. Y no, después, gracias a Manuela Frers, de editorial de Penguin Random House, ¿no? de Sudamericana, que es la chica que le tocó la desgracia de tener que hacerme la prensa. ¿Por qué? La Y desgracia, porque tuvo que ir a qué medios. No, porque hacer la prensa de un autor nuevo es complicado. Más cuando estamos hablando de periodismo político y tenés que ir a llevarlo a programas de periodistas políticos consagrados que por ahí están o no están en redes, si están, no sabes si le caes bien, qué sé yo, es complicado. Bueno, ella me iba diciendo, no, che, se está vendiendo bien. ¿Qué es bien? Se está vendiendo bien. Son libros, querido. A ver, ¿qué pensás que es vender bien libros en Argentina 2016? No, después obviamente uno cae en la cuenta de que en Argentina no existe el que se haya hecho rico vendiendo libros. No hay forma por una cuestión de, primero, el tamaño del mercado, primero. Y segundo, que cuánta gente lee es otro punto. Y cuánta gente compra libros de los que leen es otro punto a sumar. Pero no, después no me puedo quejar, pero en absoluto. ¿Y cuánta gente lee los libros que compra también? Eso es otro punto encima. No, pero después cuando empecé a interiorizarme, me encontré con que si uno sacaba cuentas, habiendo salido en agosto, había sido el libro de autor debutante que mejor lo había ido en el 2015, así que no me puedo quejar. De hecho, ya me tiraron onda, che, ¿tenés alguna idea como para hacer otro? Y eso creo que... A ver, ahora que se te terminó el kirchnerismo, ¿se te terminaron los temas? ¿A vos te parece que se me acabaron? Cada vez que digo, y esta semana podría escribir sobre esto, ¡pum!, me cae una bomba. Y ahora, bueno, este misil nuclear teledirigido, con el tema... Que está bueno, ¿no? Porque uno cuando pensaba que ya no tenía demasiados temas para abordar, porque... Dice, ¿por qué no hablas de los Panama Papers? Porque si hablo de los Panama Papers tengo que volver a hablar de ustedes. Aparecen los tipos con nombre de apellido, sí, fantástico, pero los que no aparecen con nombre de apellido, y sí aparecen las empresas que había mencionado Leonardo Fariña hace 3 años, son ustedes. Entonces es como es aburrido, ¿viste? Volver a tocar ese tema. No, que los despidos, y se cayeron los contratos. ¿Hay despidos en el sector privado? Sí, hay despidos en el sector privado. Es un país en recesión, qué sé yo, son cosas que uno no... Cuesta hablar de coyunturas cuando no se sabe cuál es la coyuntura. Honestamente uno no sabe cuál es la coyuntura. Te dice, ¿cómo es que uno no sabe? Es tu percepción, es lo que vos ves en la calle. Y yo vivo en Buenos Aires. Yo no sé lo que está pasando en este momento, cómo se percibe la temperatura, el termómetro social en Jujuy. En Jujuy el otro día fue Macri y la Tupac Amaru, que iba a protestar, levantó el acto por miedo. ¿Por miedo a quién, caradura? Si ustedes fueron los que atemorizaron a toda una provincia, ¿por qué no dicen que no armaron el acto porque no juntaron a nadie? Porque ahora que cayó Milagros a la presa y con ella sus 2 abogados, no tienen quien los coaccione, entonces se fueron todos. Entonces cuesta encontrar el termómetro. El país está paralizado y de golpe ves que se están haciendo rutas y al mismo tiempo el gobierno que te dice está todo bien y después te das cuenta que no está nada bien cuando... qué sé yo, nosotros que trabajamos mucho en prensa, sabemos lo dura que está haciendo la paritaria de prensa. Lo que va a ser dura para nosotros cuando se cierre, porque no tenemos ni voz ni voto. Porque la UTBA hizo un número bajísimo. 27%. Que termina dentro de 8 años. Sí, en mayo del año que viene. Sí. Y que podría ser homologado recién en noviembre, por lo cual no tiene la obligación de pagártelo antes. Esas cosas hacen que uno diga, bueno, la revolución de la alegría a mí no me está llegando. Obviamente mi situación es distinta porque yo ya no tenía subsidios, entonces los aumentos de tarifas me impactaron en menor medida por ahí que el que sí tenía subsidios y los sacudieron. Después hay casos extremos que uno dice, bueno, no te diste cuenta que en el momento que pasar esto estás viviendo en un departamento en el cual no tenías instalación de gas. Porque fue tanta la joda que a los arquitectos les parecía más barato construirlos con instalación eléctrica, si está subsidiada. Yo tengo un departamento, 2 ambientes con instalación absolutamente eléctrica. Bueno, ahí tenés uno de los ejemplos. Pago 210 pesos por bimestre. Me es difícil quejarme de un tarifazo. Sí, en mi caso es similar. En lo que sí me sacudieron fue con el tema del agua. Entonces
No entiendo cómo me puede venir 670 pesos de agua. O sea, a ver una canilla y que me salga bien por ese dinero. Pero después uno entiende que, bueno, hay que eso va a ir a parar a obras de cloacas, quiero creer, qué sé yo. Uno siempre tiene la esperanza de que en algún momento las cosas van a funcionar como corresponde. Y ¿Estás con los brazos abiertos esperando el segundo semestre, así? Que caiga el maná del cielo. sería idiota. O sea, esto no se arregla de un día para el otro. Una situación de recesión tampoco se sale de un día para el otro. Sí, hay un día que los números te da positivo, pero hasta que ello repercuta en el bolsillo puede pasar mucho tiempo. Sí me da un poco de cosa a veces pensar que un gobierno que empieza es como un bebé que nace, ¿no? Que hasta que empieza a caminar se manda sus buenas cagadas. El tema es que en este caso los que se fueron no te dejaron los pañales para retener las cagadas y te salpican a vos. Tampoco puede ser que tengamos un país que nace cada vez. Y así venimos desde 1876, Claro. desde la primera crisis económica. Ya no da. Digo, no podemos nacer cada vez. Bueno, eso es un tema que, si bien Argentina no ha sido por ahí representativa de una sucesión constante de gobiernos populistas, sí hemos tenido un curioso caso, que es que hasta el más liberal, conservador de los gobiernos, el presidente ha tenido un tinte populista en algún momento. Y en donde más se percibe es en atornillarse a un plan y no cambiarlo por nada del mundo porque me dio resultado. Entonces tuviste una crisis en 1876, salieron de esa crisis y no modificaron el plan hasta que voló por los aires 12 años después. Y a partir de entonces pasó siempre cada 9, 10, 11 o 12 años que colapsa, explota y otra vez empieza un nuevo plan. Y el nuevo plan empieza a funcionar y como funciona, y quiero que me sigan votando, me atornillo al plan y así estamos desde 1876. Pasaron 140 años. Nos pasó con Pellegrini, nos pasó con Roca, nos pasó con Irigoyen, todo empieza a funcionar, no cambio una coma. Generalmente le explota al que viene, o al que le explota, si lo aplicó él, es una crisis tan terminal que se termina yendo. Y después sí, entonces hay que empezar de nuevo. Es muy curioso cuando vienen y te dicen que con el kirchnerismo no pasó. Con el kirchnerismo pasó. Esta recesión empezó en 2013. Este quilombo empezó en 2013, cuando la sucesión de crisis internacionales que empezó en el 2009, 2008, 2009, que primero dijeron que no necesitábamos plan B, el plan B lo necesitan afuera. Después nos enteramos que las burbujas se derrumban. ¿Te acuerdas que decía el mundo que se derrumba como una burbuja? Nunca jugó con burbujas, no sé cómo se puede derrumbar una burbuja. Qué lindo personaje. Sería muy graciosa si no lo hubiéramos padecido tanto. Es la tía que querés tener en la fiesta. Debe hacer lindos regalos también. Por lo menos de eso que puedes vender. ¿Te parece que debe hacer lindos regalos? No, esa gente son coleccionistas de dinero. Un coleccionista de dinero jamás va a entregar un billete. Si no se pagaban ni los cafés, es algo lógico. Si vos no te pagás, vos no pagás los cafés para una reunión. Una reunión particular, no te estoy hablando de una reunión de ministros. Sí, que no la subo. Que no la subo. Si tuvieras que definir a Cristina con una palabra, ¿qué dirías de ella? Y que no sea censurado. Mamita. ¿Mamita dirías? No. Es es como que la tengo en la punta de la lengua. Creo que la más representativa podría ser... mientras tanto... Sí, déjame pensarla. No, porque lo podés pensar vos también en tu casa, ¿no? Yo no sé si estamos en privado. Que te tiran es, qué sé yo, tiringa, chorra, corrupta. Hay algo que te la puede englobar más. De por sí es una mujer con mucha suerte. Mucha suerte. ¿Por qué? Y porque terminar en la presidencia sin haber hecho nada más que ser la mujer de es complicado. Yo me acuerdo en 2005 que ella... A Isabel le pasó. Sí. No es la primera. Bueno, pero Isabel tuvo una suerte distinta. Por desgracia para nosotros también. Hasta ahora. ¿Te acuerdas de la campaña de 2005? Cristina Fernández de Kirchner, que era senadora por Santa Cruz, se presentó para competir por la senaduría de la provincia de Buenos Aires. Son esas cosas que en algún momento incluso los jueces que no fueron adictos al kirchnerismo van a tener que explicar cómo es que permitieron esas cosas, ¿no? El juzgado electoral, ¿cómo es que permitió
que no hubiera problemas de presentarte. Está bien, ella era nativa de la provincia de Buenos Aires. Y Néstor Kirchner, cuando se presentó a diputado, lo justificó porque vivía en la Quinta de Olivos. La Quinta de Olivos es un territorio federal. Son cosas que... No, ahora se sentó precedente, te dicen, pero siempre con ellos se sentaba precedente, ¿viste? Siempre, no, a partir de ahora va a ser así. En la campaña del 2005, ella hablaba de Dualde. En ese entonces empezó a mencionar a los políticos sin nombrarlos, ¿no? Así como decía él, a Néstor Kirchner, Dualde era el padrino. Curiosamente sí fue el padrino de ellos, eso es lo gracioso. Y Chiche Dualde, Hilda González de Dualde, era la señora portadora de apellido. Lo decía la mujer que al día de hoy se presenta como de Kirchner a pesar de que no lo tiene en el DNI. O sea, que lo empezó a usar cuando empezó a despegar su carrera política. Porque si no lo tenés en el DNI, lo usaste claro, porque no te interesaba tenerlo antes y ahora sí. Pero sí, o sea, ¿cuál es la militancia de Cristina? ¿Dónde hay fotos militando de Cristina? Hay una foto de ella al lado de una reja, fumando, joven, nada más. El resto, todas las fotos son acompañándolo al marido. Qué sé yo, es una mujer muy afortunada. O sea, terminar ligando la presidencia por ser la mujer de es ser una mujer con mucha fortuna. Más allá de que sí considero que es una persona carismática, una mujer que hay mucha gente que cobraba, pero después era una encantadora de serpiente, porque pasarte 2 horas hablando para que un montón de personas que no te entienden una palabra te aplaudan y te viven y lloren y te saquen fotos con vos, es porque tenés carisma, sos una encantadora de serpientes, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, es uno de los rasgos también no es algo para festejar ser carismático, es uno de los rasgos de los sociópatas también. No estoy diciendo que la expresidente lo sea, lo desconozco. Pero sí, creo que es una mujer que ha sido muy afortunada en su vida profesional, si se le puede llamar profesión a la política. Y vos en lo personal, digo, como un tipo que ha vivido acá todo este tiempo, que escribió lo que escribió, que pasó lo que pasó, ¿qué sentís por Cristina? Pena. En cierta medida me da pena por ella y por cómo quedamos nosotros. En lo personal me da mucha pena. Cuando recién te hablaba de que soy de una generación que, bueno, que con 21 años, en 2003, etcétera, etcétera, también es una generación quiebre, porque personas que tienen 5 o 6 años más que yo, pibes con los que por ahí compartí el patio de un recreo estando yo en primero y ellos en quinto año, sí accedieron a comprar un departamento en cómodas cuotas, que después la devaluación se los licuó porque para que no los perdieran hicieron una cuestión totalmente favorable para los que eran deudores hipotecarios, y nosotros seguimos alquilando con 30 y pico, y si tenés hermanos, en mi caso somos como 5. ¿Cómo somos como 5? ¿No sabes cuántos son? Somos 5. Ah. La única forma yo soy el mayor, la única forma de acceder a la vivienda propia es si sos hijo único, espera que se mueran tus viejos. Porque después muchas opciones mi generación no tuvo. Los que vinieron después directamente crecieron con eso y no se calientan. Creen que alquilar es normal y listo. Entonces te da pena. Te da pena que se haya priorizado el consumo, se haya naturalizado como que es normal comprar algo que se podría pagar en efectivo, sacarlo en 52.500 cuotas, y algo que no podrías pagar en cuotas, naturalizar que no lo podés comprar directamente. O sea, una vivienda tendría que comprarse en cuotas, y algo que cuesta lo que un porcentaje de tu sueldo, tendrías que pagarlo al contado. En cambio acá no, 50 cuotas para... Llegó un momento que llegamos a tener 50 cuotas, no sé si recordás. Allá por es fácil recordarlo por los mundiales. En el 2006 sí. tenemos 50 cuotas. Hasta el otro mundial. Claro, 2 mundiales. 2 mundiales. Hubo gente que terminó de pagar el televisor del 2010, lo terminó de pagar en Brasil, en el Mundial de Brasil. Un televisor pantalla plana de tubo, claro, cuando ya estamos con el LED HD, y lo terminó de pagar el año pasado, hace 2 años. Entonces esas cosas te generan mucha pena que haya pibes que no puedan dimensionar que las villas crecieron, y que si vos estás yendo a militar a la villa como parte de un proyecto nacional y no te animás a
y no te da la cabeza para preguntar lógicamente cómo es que yo estoy militando en la villa, formando parte de un proyecto que tendría que hacer algo en los últimos 12 años para sacar a esta gente de acá y no hizo nada. El Día del Orgullo Villero. Lo único que hicieron fue decir, no, los queremos tanto, blanquearon que los quieren pobres, blanquearon que no conciben otra forma de vivir la política que vivir de los pobres. No económicamente nada más, a pesar de que el pobre paga tanto IVA como pagamos todos los demás, todavía porque esa promesa de principio de gobierno todavía está ahí durmiendo en el Senado mientras discuten otro tipo de leyes. Pero no lo cuestionás, no te llama la atención, no te llamó la atención en ningún momento. Y los tatuajes, viste, las pintadas, una épica triste, porque si uno escucha a los sobrevivientes de la década a los sobrevivientes militantes de la década del 70, son muy críticos ellos mismos con lo que pasó. Son muy críticos. Caparrós es lapidario con lo que él vivía. Es de los pocos lapidarios con lo que vivía. Hay una glorificación. Yo de los que no son mediáticos he conocido a varios que están más en la línea de Caparrós. Por algo no son mediáticos, supongo. Por algo no han tenido micrófono en los últimos años, también supongo. Porque es cierto que no ha habido una gran autocrítica. Al menos pública. Es verdad, sacando a Caparrós no ha habido una gran crítica pública. Caparrós, yo recuerdo en el año 2007, en la época de crítica, que él escribía una columna en el diario, que una vez pero se calentó, pero mal, contra los compañeros de militancia de ese entonces porque se habían ofendido todos por el alegato de Luciano Benjamín Menéndez. Que Luciano Benjamín Menéndez los increpa a los jueces diciéndole, ¿cómo me van a juzgar? Si esto era lo que pedía la sociedad. Y la sociedad se indignaron y Caparrós dijo, pero tienes razón. Y me acuerdo que la primera oración de esa columna era el hijo de puta de Luciano Benjamín Menéndez tiene razón y me duele reconocerlo. Bueno, a esa épica militante la replicaban tipos que, vos decís, flaco, murió gente y vos tenés la policía de tu lado. Porque vos sos gobierno. ¿Entendés? Murió mucha gente y vos sos gobierno. Vos no podés ser rebelde y poder al mismo tiempo. Yo entiendo que la revolución cubana, que se autodenomina revolución después de 50 y largos años, puede llegar a torcerte el concepto de algunas palabras. Pero rebelde, vos no podés ser revolucionario permanentemente. No existe la revolución permanente. No hay forma de todo el tiempo estar revolucionando. ¿En qué momento pones los cimientos de vuelta para construir de cero? Nunca. Pero esto de ser rebelde y poder al mismo tiempo solamente se puede ver en estos chicos que no cuestionan nada y que se haya fomentado todo eso también me da pena porque llega un momento que uno dice qué tan difícil debe haber sido tu juventud para que la única forma de que seas feliz hoy, aunque sea un ratito, sea ver a un montón de pibes vivándote por cosas que vos sabés que no hiciste. Cuando uno va a un teatro o a un cine, firma un contrato con tácito, más allá de la compra de entradas, ¿no? Pero firma un contrato tácito con la película, con los actores de la película, el director, el cineasta, todos los que trabajan en la película, o con los actores, director, guionista de una obra de teatro. Es un acuerdo tácito en el cual yo a lo largo de una hora y media, 2 horas, me voy a dejar mentir. Voy a aceptar que lo que vos me estás contando es cierto, que vos te estás hundiendo con el Titanic, que vos sos Superman, que vos tenés superpoderes. Voy a jugar a que es verdad, que vos vivís hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Si no me la creo no puedo seguir adelante, sí. Voy a aceptar esa mentira. Exacto. Entro en el juego. Pero yo pagué una entrada y acepté ese juego. Lo que no puedo entender, y nunca pude entender cómo los actores también se prenden en ese juego al mentirme. Yo acepté una mentira. Y en este caso vos tenías pibes que estaban comprando una mentira y otra persona que se cree su propia mentira. Y en ese sentido, me da cosa nombrarlo ahora porque es algo prácticamente demagogo, pero no tengo la culpa que esté justo ahora Paul McCartney en Argentina. Pero en una entrevista muy vieja de Paul, en la época de los Anthology, él decía que él tenía recuerdos impostados, que había escuchado tantas veces distintas anécdotas, que llega un momento que no sabe cuáles son ciertas y cuáles no. Me dice... El tipo en la misma entrevista dice, así funciona también la mente del que se
engaña todo el tiempo. Llega un momento que lo asimila y ya no recuerda qué parte de ese autoengaño pasó o no. No hay Y en el nostalgia caso de ella peor. yo lo veo. ¿Cómo es que dice Sabina? No hay nostalgia peor Que añorar lo que nunca jamás sucedió. Exacto. Y en ese sentido es que me da pena. Yo veo a una mujer muy triste. Cuando subió al escenario en Comodoro Pi, en esa cosa patética, decadente, deprimente, que fue... lo único que se le ocurrió a una exitosa abogada fue armar un acto militante. Vos veías la cara, yo me la crucé cara a cara en el cuarto piso de Comodoro Pi. ¿Estabas ahí? Sí, cara a cara me la crucé. Sí, yo vi los militantes, yo vi el descontrol que fue eso. La verdad, después de escuchar a Patricia Bullrich decir que había sido ejemplar y que los militantes estaban adentro, los que estaban adentro estaban en la escalera, en la zona de las escaleras. Los que eran de adentro, que ya de por sí bastante vergüenza debería dar, ¿no? O sea, te equivocaste de carreras y si te vas a sacar fotos con una persona que está yendo a declarar en calidad de imputado, te equivocaste de carrera. Más Bueno. allá que, por más simpatía que le tengas, sacátela fuera. Ajá. En ese momento estás yendo a declarar en calidad de imputado. O por ahí Con lo cual, no te equivocaste y Claro. estás ahí por otros intereses. Pero después en Con lo el cual, hall qué central difícil- había con lo cual- una entrada de militantes que estaban afuera. qué que fue difícil que es tremenda. para todos, ¿no? Si no se equivocaron y estaban haciendo lo que tenían que hacer. No me hagas hablar de la justicia. Grandes amigos. ¿Es algo que conoces? Sí, no, llega un momento que te puedo mechar todo lo que pasó el día de hoy cuando te digo que Casanelo estuvo, el juez Sebastián Casanelo, que es supuestamente el que tendría que investigar al gobierno, no al gobierno saliente, porque queda mal, tendría que investigar los delitos cometidos por los exfuncionarios y tardó 3 años y un video que él debería tener él para hacer algo y de golpe te puede llegar a hacer tambalear el nuevo gobierno por cosas que todavía no fueron comprobadas. Hace 15 días estaba en un congreso organizado por Gustavo Vera. Ujú. Esas son las cosas que joden de la justicia. Más allá de que Casanelo es un tipo al cual yo tampoco conozco personalmente. Pero él parece que sí, porque me manda saludos a fin de año y esas cosas. ¿Cómo es eso? Si lo ves al operador ese que tenés de editor, mandale saludos de mi parte, le dice a los periodistas que se cruzan en el evento de fin de año de la corte. Es un tipo que está bastante ofendido. Porque no tengo la culpa de que él haya entrado al juzgado y el día que tomó posesión del juzgado haya dicho que pertenecía al campo nacional y popular. No tengo la culpa que de los secretarios que haya puesto entre Bringas y Silvena tiene flor de cámpora. Uno venía del RENAR y trabajaba para Meissner, que era cámpora, 100% cámpora. Esas cosas que nos hemos olvidado, pero el registro de armas del país lo manejaban estos pibes. O sea, ¿quién podía portar un arma lo manejaban estos pibes? Es gravísimo. Bueno, ese tipo llevó de secretarios al juzgado. Y el tipo se enojó cuando lo contamos. Y bueno, yo lo conté porque veía que estaba que cayó en el juzgado de él las declaraciones de Fariña y de Láscar en Periodismo para Todos. Y yo dije, bueno, no esperen mucho. No, que es sangre joven, que hay que darle tiempo. No esperen mucho, porque el tipo cuando tomó posesión dijo esto y lo otro. Y el tipo secretario venía de ser secretario de la Sala Primera de la Cámara, que siempre fallaron a favor del kirchnerismo, a tal punto que en Comodoro Pi lo conocían como la Sala Rosada directamente, en vez de Sala Primera. La justicia no es algo que me caiga muy simpático. Yo no le tengo mucha fe a este Poder Judicial. Eso te iba a preguntar porque a es un Comodoro momento Pi. en donde, bueno, lo mismo, lo que se dice es que los jueces saben que están siendo vistos por la sociedad ahora como nunca, digamos que están como desorientados porque no tienen una orden, no les baja una orden clara desde el gobierno. Esos son los jueces que tenemos que esperan orden. Exactamente, digo, que están acostumbrados a eso y eso no Sí. les está pasando. ¿Cómo ves que van a reaccionar los jueces en este momento? Como veo que están reaccionando. El tema de la justicia es muy difícil. Perdón. No sé si te acordás cuando fue la marcha que menos gente sumó en la época de las marchas contra el kirchnerismo fue la de cuando se trataba la ley de reforma de la justicia del Consejo de Magistratura. No fue nadie. O sea, fue muy poca gente comparado con la marea humana que había el 8N o en abril, que al año siguiente, que también fue una cosa descomunal. En la marcha por la reforma del Consejo de la Magistratura, que fue una concentración en el Congreso, no había gente. Y esa es la percepción que tenés de la justicia, donde la mitad fue cagado, la mitad sabe que va a ser cagado en algún momento, o te desilusionaste o te están por desilusionar.
yo los veo actuar y digo, no puede ser que no aprovechen no aprovechen la situación para lavar el nombre. Porque, por ejemplo, en el año 2013 se cerró la causa de Alberto Cohen. Una causa que se había iniciado 19 años antes. Independientemente de lo que opinemos del tipo, si es culpable o no, vos no puedes estar 19 años con un proceso abierto. Como imputado, Claro. es cagarte en cualquier tratado internacional incluso de derechos humanos. Y duele decirlo Claro. porque estamos hablando Claro. de Cohen. Digo, pero tiene sus derechos. Pero no puedes estar 19 años pidiéndole permiso a la justicia para poder salir del país, pidiéndole permiso a la justicia para ir de 60 kilómetros, porque estás imputado y procesado en una causa. 19 años. Y desde el punto de vista de gasto del Estado también tendría que preocupar. Y si esperan penas por delitos de corrupción, olvídense, nadie va preso por corrupción. Por corrupto, las penas son bajísimas, bajísimas. Puedes ir preso por estrago doloso. Los jueces, cuando tienen ganas de dejar a alguien pegado, empiezan a dibujar ¿Cristina va otras presa? figuras. Una cosa es lo que uno cree que debería pasar, otra cosa es lo que la gente desea, y otra cosa es que uno puede estar en la cabeza y los deseos de los jueces. Pero depende de deseos de los jueces. Muchas veces en este país, sí. ¿Conoces a otra persona que no sea Leonardo Fariña que haya estado preso por evasión fiscal? A lo largo de la historia de la Argentina. Yo no conozco ninguno. Puede ser que haya alguno, pero hasta ahora no conozco. Nadie me ha sabido decir de otro caso que haya ido preso una persona por evasión impositiva. A ver, 2 años. vamos a hacerlo muy claro para entender. Fariña va preso por evasión fiscal. Sí, su jefe no. Ah, claro. ¿Quién decide que Fariña vaya preso? Un juez. ¿Qué juez? Un juez. En el caso de Fariña, no fue tampoco Casanelo. O sea, la evasión fiscal se había concretado en La Plata. No recuerdo ahora el nombre del juez Ahora, federal de La Plata. ese juez, ¿por qué lo hace? Porque temía una posible fuga de un tipo que todo el mundo sabía que vivía. Estaba casado con Karina Yarina. Que no Te sé. estaba preguntando en serio. El verdadero motivo, el motivo... Y eso es ¿Por qué un un tipo- telefonazo. ¿Mm? Es un telefonazo. No hay mejor forma de desacreditar a una persona históricamente que meterlo preso. O sea, ya está. Tu testimonio no me sirve porque estás preso. Estás sangrando por la herida. Eso pasaba antes. Eso también habla de cómo fueron perdiendo la percepción de los cambios de algunas verdades que antes eran tajantes. Hay cosas que se van complicando ahora con la comunicación y otras que no. Hoy, que te acusen de golpeador es una mancha que no te la sacas más de encima. Ujú. Que te acusen de servicio, bueno, todos nos acusamos de servicios entre todos. Y sí, somos todos service, de golpe somos todos service. Que te acusen de evadir impuestos. ¿A quién le importa? Todos hemos ido a una moratoria en algún momento, entonces te cuesta tirar la primera piedra. Obviamente no hemos evadido 8.000 millones de pesos, pero el caso de Cristóbal López es distinto porque Cristóbal López no es que evadió, nos obligó a evadir a nosotros, porque el tipo era el agente de retención. Pero ellos pensaban que metiéndolo preso lo desacreditaban y todo lo contrario porque lo convirtieron en un arrepentido. 2 años sopre por algo que nadie va preso. El que lo hizo no tenía idea clara de lo que podía llegar a pasar. Yo pensaba que... Y es que acá ir preso y que después te saquen o ir preso siendo inocente, no pasa nada. Por eso yo cuando a mí me preguntaban por la pena de muerte, y yo no estoy a favor de la pena de muerte, pero hay un montón de explicaciones doctrinarias, dogmáticas, personales, la que quieras, pero puntualmente es una cuestión de practicidad. Esta es la misma justicia. Claro. Esta misma justicia que tenemos ahora, la que tendría que decidir sobre la vida de una persona. No, olvídate. No, prefiero que siga No. así, porque ha habido gente que ha estado 9 años presa por una violación que después se demostró que no cometieron. ¿Respetás a algún kirchnerista? A nivel funcionarios y esas cosas. Sí, respeto a mis amigos kirchneristas. ¿Seguís teniendo amigos kirchneristas? Sí, ¿Fue difícil? sí. Con uno no. Con uno particularmente no. O sea, siempre quedó claro, vos estás acá, yo estoy acá y... Nunca se planteó siquiera. Claro. Es más, es la única persona con la que se conservó el folclore político de toda la vida. El de antes de radicales zurdos peronistas, en un asado que no pasaba nada, se bardeaban y se cagaban de risa.
Fue la única persona con la que nunca tuve ese problema. Em, Estoy hablando de Facundo Falduto, ex compañero mío en perfil.com. Éramos los dos editores y compartíamos el mismo turno y generaba un equilibrio bastante interesante. Cuando yo por ahí creía que me estaba pasando de opositor, que al momento de dar una nota no es una opinión, se lo consultaba a él y él lo mismo conmigo y es un gran tipo. Obviamente por mis seguidores Anticano no es muy querido, pero bueno, si lo conocen personalmente les cae simpático. Él debe decir lo mismo de vos. Sí, fue uno de los primeros que salió a defenderme en este quilombo. Pero a nivel personas que se la hayan jugado por el kirchnerismo, me cuesta muchísimo encontrar una persona que yo pueda decir, te respeto esta patriada que te mandaste. Porque si creías en lo que estabas haciendo, te lo podrías llegar a respetar, pero no te diste cuenta ni que estabas solo frente a la nada. Y el resto... Hay una frase que es bastante mala leche respecto al kirchnerista, que es nadie es kirchnerista gratis. En realidad nadie hace nada gratis, sea por dinero o por alguna satisfacción de deseo. Cualquier satisfacción de deseo... Está bien. Está perfecto. Está absolutamente perfecto. No quiere decir que sea por dinero. Una satisfacción de deseo ya no es hacer las cosas gratis. Pero hay algunas cosas que son imposibles de justificar. Hubo muchas cosas, pero que no hay forma de justificar, ni desde la lógica, ni del sentido común, ni siquiera desde la ideología, ni de los ideales, ni del derecho. Sin embargo, de se nada. justificaron. Y las justificaron. Entonces yo a esa clase de personas no las puedo respetar. Yo no puedo respetar a una persona que justifica que está bien que... No puedo respetar a una persona para la cual es debatible que te aprieten. No puedo respetar a una persona para la cual es debatible que tu trabajo corra riesgo por cómo pensás. Que te puedan contratar o no, que puedas pisar Radio Nacional o no. No puedo respetar a una persona que me acusa de no querer a mi país por pensar distinto. Que me tome el buque, que me vaya. Porque esa clase de comentarios me da a sospechar de que si tuvieras la impunidad me eliminarías del mapa. Si te garantizaran la impunidad me eliminarías del mapa. Entonces no te puedo respetar. No te puedo respetar si justificás cualquier barbarie porque no pienso como vos. La Nata dijo el domingo en lo de los Martín Fierro, esto de una mayoría se cayó cuando unos imbéciles nos patotearon. Sí. Si no se hubieran callado las cosas serían distintas. ¿Estás de acuerdo? Es difícil. En cierta medida es como el lado B de los políticos pidiendo que te sumes a la política. En el caso de la Nata, puntualmente apuntaba a los periodistas y en sentido es 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. El periodista que se cayó la boca fue cómplice por acción. Vos sos cómplice por acción o omisión. Si no tenés conocimiento, no sos cómplice. Ahora, si tenés conocimiento, sos cómplice por acción o por omisión. En el caso del periodismo, no podías desconocer. No podías desconocer lo que pasaba, lo que pasó o lo que pasa ahora. Entonces, en ese caso sí soy 100% de acuerdo, pero 110% de acuerdo. Ahora, respecto a la sociedad, si lo transformamos a la sociedad, es distinto. Y el mensaje fue dirigido a los periodistas. Después, los que quisieron interpretarlo lo traspolaron y ahí ya es distinto. Nicolás Luca, ibas a hablar 1 hora, estuviste 2 horas hablando acá. Para terminar, toda esa gente que justificó cosas que vos decís que son injustificables, ¿te parece que las van a seguir justificando? Algunos ya empezaron a recular, que también me da un poco de cosa, pero bienvenido sea. El discurso... La entrevista que dio hace poco dio una entrevista a Alejandro Aguada después de ganar el Martín Fierro, al día siguiente, en la cual le preguntan si él seguiría acompañando al gobierno a pesar de una sentencia, al ex gobierno, ¿no? Si seguiría. Y fue algo que me dio un poco, desde la empatía me genera un poquito, si me pongo en lugar de él, un poquito de dolor. Me va a doler en el alma, dice, pero lo voy a tener que aceptar. Entonces algunos, por ahí los más pensantes, es como que se les pasó el efecto de la droga, de querer ser parte de algo que los supera a ellos, algo superior a ellos.
que a todos nos gusta en algún momento creer en algo que nos trascienda. En este caso, los más radicalizados no van a recular nunca, o sea, van a seguir justificando lo injustificable, y por más radicalizados, pero ya es payasesco, ¿no? O sea, Gabriela Cerruti sentada en un banco de plástico en una plaza, levantando el dedo, Kichirov con el mismo suéter de toda la vida, o sea, no quiero apuntar a las cuestiones de higiene personal, pero ya camina solo ese saco, Kichi. El tipo yendo y poniendo la cara, sonriendo, la foto que se la saca de abajo para parecer más alto, y poniendo la cara en cada situación. El otro día declaraba, no me acuerdo quién declaraba por el tema de Fútbol para Todos, y apareció Recalde con unos anteojos de Luis Brandoni esperando la carroza, acompañado de Sabatella y Kichirov. Esa clase de personas van a pasar 20 años y van a seguir recordando cuando jugaron 5 minutos en un amistoso de la selección nacional, aunque no hayan metido ningún gol en ningún mundial. Estuvo con nosotros Nicolás Luca. Todo lo que dijo acá, bueno, algunas de las cosas que dijo acá las escribió en Lo que el modelo se llevó, todo lo que perdimos en la década ganada, su libro del año pasado. Estamos esperando seguramente su libro de este año, si es que Gustavo Vera lo deja. Gracias, Nicolás, por haber estado acá. Muchas gracias a vos. Vamos.